hablarle de una enseñanza o de lo que Jesús hacía siempre. Y también nosotros que somos cristianos, ¿no es cierto? Es algo que el cristiano tiene que hacer todos los días. ¿Qué tiene que hacer el cristiano todos los días? Aparte de comer. Orar, ¿no es cierto? Qué importante que es la oración en la vida de un cristiano. ¿No es cierto? Es muy importante que nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, tengamos comunicación con Dios, con el Padre, con el Creador. Y Jesús dice en Lucas 11, dice Jesús y la oración. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo lo que nos debe. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Amén. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pide un pescado, en lugar del pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden. Dale un aplauso a Jesús. Qué importante, ¿no es cierto?, que es este pasaje bíblico. Este pasaje de la Biblia dice que Jesús estaba orando, dice que Jesús estaba orando como lo hacía cotidianamente todos los días. Dice la Biblia que Jesús siempre se apartaba de su discípulo. Él estaba solo en el monte, o sea, se apartaba en lugares, diferentes tipos de lugares, para tener una comunicación con el Padre. ¿Por qué será que Jesús, obviamente, ¿no es cierto?, hacía esos milagros, que hacía que los enfermos eran sanados a través de la vida de Jesús? Y una de esas grandes cosas era, uno de esos grandes secretos, mejor dicho, era la oración. Por más que Jesús era Dios, pero Él también era hombre. Y Él necesitaba, como todos nosotros hoy necesitamos, la dirección de Dios. ¿Cuánto necesitan la oración de Dios? La dirección de Dios. Amén. Yo necesito todos los días, así como Jesús, necesito que Dios a través de su Espíritu Santo pueda guiar mi vida. Que yo pueda equivocarme menos a través de la oración. Porque todos nos equivocamos, ¿o no? Amén. ¿No es cierto? Y yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes saben orar? ¿Saben orar o no? Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Y yo le digo algo. Esto es una trampita. Para mí es re difícil orar. Es algo tan difícil que ya tengo como casi 10 años dentro de la iglesia y hasta el día de hoy me cuesta orar. Hasta el día de hoy me cuesta ir a la presencia de Dios, y cuando me voy a la presencia de Dios parece que fue la primera vez que le conocí a Él, porque no sé qué decirle. Señor, y me quedo muchas veces mudo y sin palabras.
y quedo ahí en la presencia de Dios y no sé cómo empezar mi oración. ¿Por qué? Porque tengo miedo a pedirle con mi carne. Porque ¿qué quiere el ser humano? El ser humano quiere todo para nosotros, ¿no es cierto? Nosotros queremos todo para nosotros, pero no pedimos por lo demás. Y entonces siempre mi oración es: Espíritu Santo, ¿qué querés que ore ¿Qué querés que ore en este día? Guíame, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo. Y quiero leerle en Mateo capítulo 6, versículo 5 al 9. Dice: cuando ore, no seáis como los hipócritas, como ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas y en las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántos quieren esa recompensa de parte de Dios? ¿Amén? Así que yo te animo que ores en secreto. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dice: vosotros pues, bueno, y ahí empieza la oración nuevamente. En Mateo acá también habla de cómo Jesús, ¿no es cierto?, le enseñó cómo sus discípulos tenían que dirigirse a Dios. Y el primer punto de todo es que siempre nuestra oración tiene que estar dirigida ¿a quién? Al Padre. A Dios. A Dios Padre. Tiene que estar siempre nuestra oración dirigida a Dios en el nombre de Jesús. También siempre nosotros cuando oramos tenemos que reconocer la santidad de Dios. Tenemos que reconocer que Él es 3 veces santo, que Él está sobre todas las cosas. Eso primeramente tiene que haber en mi oración. En la oración de cada uno de ustedes, primeramente nuestra dirección hacia Dios. Sabemos nosotros, ¿no es cierto?, que ya somos cristianos, que no hay otro mediador que no sea Jesús. Jesús es el único mediador y el único que nos puede hacer llegar al Padre. Otra de las cosas, en segundo lugar, en nuestra oración siempre tenemos que presentarle nuestra necesidad a Dios. Como decía acá, darnos el pan de cada día. Presentarle tu necesidad. Yo no sé cuál sea tu necesidad hoy, pero Dios ya lo sabe. Antes que nosotros le pidamos a Dios, Él ya está sabiendo nuestra necesidad. Pero Él quiere que nosotros, que somos sus hijos, podamos tener una relación con Él. Podamos estar ahí comunicados con Él, hablando, reconociendo, dándole las gracias también. Tiene que haber agradecimiento. Tenemos que darle las gracias a Dios. Y si me quieren acompañar en Filipenses, ¿cuántos trajeron su Biblia? Amén. ¿Trajeron su Biblia o no? Amén. Esa espada doble filo, ¿no es cierto? Dice: por nada estéis afanoso, dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Acá mismo clarito está: por nada tenemos que estar afanosos, sino que nuestras peticiones tenemos que presentarle a Dios. Tenemos que aprender, y yo creo que muchos de ustedes ya saben este paso, ¿no es cierto?, de ir a la presencia de Dios y de presentarle nuestras peticiones a Él, entregarle toda ansiedad, porque Dios tiene cuidado de vos y de mi vida. Amén. Entonces, en esta noche yo te pregunto: ¿por qué están afanosos? ¿Por qué estamos muchas veces afanosos, preocupados? Y otra de las cosas que tiene que haber en nuestra oración: perdón. Reconocerle a Dios que nosotros somos pecadores. ¿O ustedes ya son todos santitos? Yo soy re pecador, pero todos los días me arrepiento de mis pecados. Todos los días cuando voy a la presencia de Dios, estoy ahí con Dios: Señor, perdóname.
Yo reconozco mi pecado delante de Dios. Yo reconozco que por más tiempo que yo llevo a la iglesia, yo le fallo a Dios. Con las actitudes, no sé, con cualquier cosa, ya le estamos fallando a Dios. Por eso es importante, ¿no es cierto?, que en nuestras oraciones tiene que haber perdón. Perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Y eso es lo que a la iglesia le cuesta. Al mundo le cuesta perdonar, pero parece que a nosotros los cristianos nos cuesta el doble perdonar. ¿O me equivoco? A mí me cuesta muchísimo. Pero le perdono a la persona. Y estoy ahí, reniego un rato, pero Señor, le perdono a fulanita de tal. Pero yo quiero hablarle y quiero centrarme en el mensaje que también Jesús dijo en su oración: venga tu reino a este lugar. Y quiero centrarme en este mensaje que cuando Jesús dice venga tu reino a este lugar, ¿qué quiere decir realmente venga tu reino a este lugar? Que Él está llamando, ¿no es cierto?, que el cielo venga a la tierra, que se establezca el reino de Dios. Y el reino de Dios es un reino de perdón, está el reino de salvación. Jesús mismo estaba acá y le decía a sus discípulos que ellos pidan que el reino se establezca en la tierra. Y el reino es, ¿qué dijo Jesús? Arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en esta noche Jesús te dice, arrepiéntanse, porque nuevamente el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios es un reino de redención, el reino del perdón, que Él nos perdonó a cada uno de nosotros, nos ha perdonado nuestro pecado, nos ha salvado, nos ha dado vida eterna, nos ha dado salud, nos ha dado paz, ha restaurado nuestra familia, nos dio un trabajo. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, le da esta enseñanza: venga tu reino a la tierra, a este lugar. El reino de perdón para la humanidad. La humanidad se está perdiendo. Y esta es una de las enseñanzas que Dios me daba. Venga tu reino, ese reino de redención, reino de perdón. ¿Amén? Amén. ¿O no amén? Amén. Dice, cada persona que el Señor cuando dice venga tu reino, eso significa que su salvación, su redención y su soberanía es sobre todas las cosas. Nosotros cuando decimos venga tu reino, estamos llamando, ¿no es cierto?, a que el gobierno de Dios, ese gobierno celestial, se establezca en la tierra. Por eso es importante esta enseñanza, ¿no? Jesús no lo hizo para que nosotros lo hagamos de repetición la oración, sino que fue un claro ejemplo que Jesús dejó de cómo nosotros teníamos que dirigirnos a Dios Padre. Y una de esas cosas es llamar al reino de Dios para que se establezca en este mundo, ¿no es cierto?, que está perdido. Que el gobierno de Dios se establezca en la tierra. Un gobierno de perdón, un gobierno de salvación, un gobierno de restauración. ¿No es cierto? ¿Es así o no? ¿Y cuántos de nosotros estamos orando en este tiempo? Le estamos pidiendo a Dios por un familiar nuestro, para que esa persona pueda ser cambiada por Dios, para que esa persona pueda ser transformada por Dios. Pero ¿sabes lo que te dice el Espíritu Santo en esta noche? ¿Y vos cuándo vas a cambiar? ¿Vos cuándo vas a empezar a cambiar? ¿Cuándo vamos a empezar a cambiar nuestras vidas para que realmente la persona que le tenemos al lado pueda ser cambiada y transformada por el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que vamos a empezar a cambiar? ¿Cuándo vamos a cambiar nuestras actitudes? Porque nosotros los cristianos somos así. Nosotros queremos que cambien los demás, pero nosotros
no queremos cambiar. Y cuando nosotros pedimos que venga el reino de Dios, es primeramente para nuestra vida, para que nosotros realmente cambiemos. Nosotros primeramente tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender primeramente a orar por los demás. Y no estar orando siempre por mi petición, por lo que yo necesito, sino que tenemos que empezar a aprender a preocuparnos y a ver la necesidad de los hermanos, a orar por el hermano. Amén. Amén. Y darle un fuerte aplauso a Jesús. El gobierno de Dios es un gobierno universal. ¿Y qué quiere decir universal? Que reina sobre todo el mundo. Él reina, ya está establecido, pero nosotros los hijos de Dios somos los que tenemos que traer el reino de Dios a la tierra, manifestando las obras que Jesús hizo, los milagros que Jesús hizo, dando amor, perdonarnos, ayudar al prójimo. Eso es cuando nosotros llamamos al reino de Dios para que se establezca aquí en la tierra. Pero primeramente tenemos que cambiar nosotros. Y es lo que le cuesta, ¿no es cierto? Lo que nos cuesta a muchos de nosotros. ¿Me pueden acompañar en Juan 18, versículos 36 y 37? Dice, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Mi reino, dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: dices tú que yo soy rey. Amén. Y acá nos da un clarito ejemplo en este versículo, en Juan, que Jesús decía que el reino de Él no es como el reino de este mundo. ¿Quién reina en este mundo? Reina el maligno, ¿no es cierto? Reina el diablo. Y acá nosotros vemos y estamos acostumbrados a que este mundo esté bajo las tinieblas. El mundo está bajo las tinieblas. Y nosotros que somos hijos de Dios no pertenecemos a este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿De dónde somos? ¿De dónde viene nuestra soberanía? ¿De dónde? Del cielo, ¿no es cierto? De ahí viene, de ahí venimos nosotros, del reino de Dios. En 1 de Corintios, de Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones de peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Jesús, el apóstol Pablo le estaba exhortando a la iglesia ante todo que se hagan rogativas. Tenemos que rogarle a Dios, tenemos que empezar a orar, empezar también a darle gracia a Dios. Tenemos que orar por aquellos que se están perdiendo, por un familiar tuyo. Yo no sé cuál familiar, sea tu tío, tu hermano, sea tu papá, no sé cuál es la persona por este tiempo vos estás orando, pero tenés que empezar a orar. Pablo decía: le exhorto a la iglesia para que la iglesia ore, amén. Pero la iglesia no quiere orar. La iglesia quiere recibir un milagro, pero la iglesia no quiere tener relación con Jesús. Y dice, Jesús dijo: ¿en qué consiste la vida eterna? La vida eterna consiste en conocerla a Jesús. Amén. Y yo puedo venir acá a la iglesia, yo puedo cantar la alabanza, puedo estar acá predicando, pero si yo no le conozco a Jesús, no hay vida eterna. ¿Y sabés cómo realmente la persona que vos le tenés al lado va a empezar realmente a cambiar? Cuando el cambio empiece por tu vida. Si el cambio no empieza por tu vida, jamás esa persona va a cambiar. Amén. Si vos no tenés comunión con Dios, si vos no orás, ¿cómo los milagros te van a seguir? Si vos no estás orando, por ejemplo, por un trabajo, ¿cómo lo vas a tener?
si vos no le estás pidiendo a Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones con acciones de gracias. Cuando vos orás, le tenés que clamar a Dios, tenés que pedirle a Dios, pero también tenés que aprender a darle las gracias a Dios. Amén. Señor, gracias, porque por más que yo lo esté viendo, yo sé que en el nombre de Jesús lo voy a recibir. Señor, yo te doy las gracias porque sé que fulana de tal va a empezar a cambiar, Señor. Yo sé que fulano de tal va a cambiar. Yo sé que mi papá va a empezar a cambiar. Pero Jesús te dice en esta noche, yo quiero empezar con tu vida, primeramente. Quiero empezar con vos. Quiero cambiarte a vos. ¿Cuándo vas a dejar que primeramente empiece por tu vida? Así como decía mi esposa hoy, tenemos que tener un corazón dispuesto para Dios. Entregarle nuestro corazón a Dios. Pero hay personas, como dijo una vez el pastor, que son hijos del rigor, que cuando están en situaciones malas, ahí vos le ves un poco mal, no sale a volar la persona. Parece Goku. ¿Cuánto miraron Goku? Viste que un poco más no vuela la persona. Cuando estamos en aprieto, los cristianos tienen la costumbre de empezar a orar, empezar a ayunar, que esto, que vienen a la iglesia, que pum pum. Dios les solucionó el problema y se olvidaron de Dios. Y en eso no consiste ser cristiano. Ser cristiano consiste en que todos los días yo tengo que tomar mi cruz y negarme a mí mismo y seguirle a Jesucristo de Nazaret. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. El reino viene en tres maneras. Primeramente, en la conversión de las almas. Es cuando el reino de Dios se extiende cada vez que un alma se salva. Y Cristo reina ahora sobre el corazón de esa persona. Cuando el reino de Dios se establece, ¿no es cierto? Las almas se convierten al Señor. Tu familia va a cambiar, tu familia va a querer venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ve algo distinto en tu vida. Ve un cambio, ve luz en tu vida. En eso consiste también, se extiende el reino de Dios cuando las almas empiezan a ser salvos, cuando empiezan a venir almas a la iglesia, cuando empieza a venir alma a tu célula. ¿Cuántos quieren alma nueva en su célula? Amén. Amén. Empezá a orar. Entonces, dice, cuando oramos, venga tu reino, estamos orando por la conversión de las almas. Esto es una oración evangelística. Y le estoy pidiendo que toda mi vida, mis planes, mi propósito, mi agenda personal se sujeten a esta meta, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos tienen planes y proyectos acá? Todos tenemos proyectos y planes en nuestra vida, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros decimos, Señor, que tu reino se establezca en mi casa, que tu reino se establezca en mi barrio, que aquellos jóvenes que están allá en la esquina perdidos, que se están drogando, Señor, que ellos puedan conocerte, Jesús. Eso es cuando el reino de Dios se establece en un barrio. ¿Qué es lo que empieza a suceder? El barrio empieza a cambiar. Los jóvenes que estaban en adicciones salen de las drogas. Ustedes sabían, iglesia, que cuando el reino de Dios se establece en una vida, en tu vida, en mi vida, y nosotros empezamos a orar, Señor, que tu reino venga sobre Posada, que tu reino venga sobre Misiones, sobre Argentina, ustedes van a empezar a ver que en su barrio y en el lugar donde estén, algo empieza a suceder. Cambio empieza a suceder. Aquellos jóvenes que estaban en la droga, drogándose, que andaban en la delincuencia, empieza a suceder algo, porque algo sucede en el ambiente espiritual. Y esos jóvenes dicen, che, quiero cambiar, y buscan alguna forma de poder cambiar su vida. Y eso es cuando un cristiano se para en la brecha. Cuando un cristiano ora a Dios, le pide a Dios por la necesidad de los demás y no por sus necesidades. Porque yo sé, dice el Señor, cada una de sus necesidades.
¿Cuánto dicen amén en esta noche? Amén. Parece que no hay nadie acá en la iglesia hoy. Tenemos que pedirle que el reino de Dios se establezca. Y yo puedo dar testimonio que cuando me convertí a Cristo, empecé a orar. Señor, que cambie, Señor, este curandero que tengo al lado, Señor, que se convierta, Señor, en el nombre de Jesús. Y empecé a orar, Señor, tocar el corazón a mi hermano, a Gonzalo, fulanito, que están en la delincuencia, que puedan salir. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Que el curandero se bautizó, que mi hermano se convirtió y que ya no hubo más delincuencia en mi barrio. Para la gloria de Dios, pero eso es cuando un cristiano se para la brecha. Cuando un cristiano le dice al Señor, Señor, enséñame a orar, Señor. No sé orar. Yo no sé orar como conviene, pero el Espíritu, ¿no es cierto?, es el que intercede por cada uno de nosotros con gemido indecible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce lo profundo de nuestro corazón. Y Él va, y cuando no sabemos qué decir, Él va, se comunica directamente con el Padre y le dice, Señor, no sé cómo Él se dirige al Padre, pero le dice, fulano de tal, necesita tal cosa, te está pidiendo por fulanito que cambie, pero no sabe cómo decirlo, no sabe qué palabra usar. Y ahí viene la intercesión de Dios. Y vas a ver que tu barrio, vas a ver que tu vida, vas a ver que la vida de tu familia va a empezar a cambiar. Amén. Amén. Pero tenemos que pedirle. Esta oración es una oración evangelística que hacemos. Nosotros estamos enviando la palabra. Así como dice la pastora, que cuando uno suelta una palabra, esa palabra se tiene que cumplir. Y quizás muchas veces no sea así al instante que Dios actúa, pero tarde o temprano yo te puedo asegurar que Dios va a actuar en esa oración que hiciste. Amén. Tarde o temprano esa persona va a venir a los caminos de Dios, porque Dios también tiene su tiempo. Y acá habla, Jesús dice que había un amigo, dice que había un hombre que vinieron sus amigos a su casa y era ya tarde, noche, y él fue a la casa de otro amigo porque estos vinieron con hambre. Y fue y le golpeó la puerta y esta persona ya estaba acostado con su hijo, ya estaban a punto de dormir o quizá de mirar Netflix ahí, o quizá estaba ahí con el Facebook un ratito. Y esta persona, fulanito de tal, necesito que me ayudes, le dijo. Necesito 3 panes. Vinieron unos amigos y yo no sé qué darle de comer. Y dice que este amigo primeramente se negó en darle. Dice, y os digo que aunque se levante a dárselo, el 7 dice, y aquel respondió desde adentro, le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y la palabra importunidad, ¿saben qué significa? ¿Quieren saber o no? Amén. La palabra importunidad significa persistir. Una persona importuna es aquella que persiste en pedir algo, dice, hasta el punto de ser una persona molesto, una persona pesada. Dice que este amigo le estaba ahí, pam, y no le dejó tranquilo. La Biblia no cuenta ahí cuánto fue el tiempo que estuvo ahí persistiendo, que le estuvo ahí golpeando. Pero se ve que le cansó al amigo y dice que le dio lo de esos panes. Y dice acá, se levantará y le dará todo lo que necesite. Todo lo que necesite le dio. Le dio los 3 panes y aún más. Y dice, y os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Amén. Y si nosotros, aquel amigo que una mano, aquel amigo que primeramente cerró su corazón, que no le dio a su amigo, pero se cansó de ese amigo, de su insistencia, que le
dará nuestro Padre Celestial? ¿Cuántas cosas nos dará nuestro Padre Celestial? Si nosotros somos así como este amigo, somos impersistentes, golpeamos y estamos orando: Señor, te pido por fulanita, te pido por fulanito, Señor, cambiale, Señor, te pido por mi papá, Señor, te pido por mi trabajo, Señor, te pido, Señor, por esta materia que quiero probar, Señor, me cuesta, pero yo sé que vos todo lo podés. Amén. Si ese amigo le dio y aún más de esos panes, ¿cuánto no dará Jesús a nosotros que somos su hijo? Por eso Él da este claro ejemplo acá en la Biblia. Y acá nos está hablando que el reino de Dios es un reino espiritual primeramente, ¿no es cierto? El reino de Dios primeramente se tiene que establecer aquí en la tierra, en tu casa, en tu familia. Tiene que producir primeramente un cambio en tu vida, un cambio primero en vos, para que después vaya a través de tu familia. Y también el reino de Dios es un reino donde Dios te va a bendecir. Te va a bendecir Dios. Pero primero es para que el reino de Dios se establezca, primero en lo espiritual y después en lo demás. Después Dios te va a dar quizás un trabajo o no sé cuál sea tu petición. ¿Cuántos le están pidiendo a Dios en esta noche algo? ¿Cuántos están ahí esperando algo de parte de Dios? Yo quiero decirte en esta noche que persista, que siga insistiendo, que yo sé que la respuesta de Dios va a llegar a tu vida. Amén. La respuesta de Dios va a llegar a tu vida. Estás ahí a punto de la bendición, tocando tu puerta. Pero ¿sabes lo que Dios está probando de vos? Que persista. Que sigas intentando. Por más las veces que te equivoques, Señor, acá estoy. Quizás estás orando por algo hace ¿cuántos años? 5 años, 10 años, 1 año, 2, y no llegó todavía. Pero seguí perseverando, seguí insistiéndole a Dios, seguí golpeando la puerta, porque dice: pedid y os dará. Si buscamos, vamos a hallar, ¿no es cierto? Y se abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. ¿Qué le estás pidiendo? Todo el que pide, y esta es la regla de oro. Si vos le pedís, ¿vos pensás que Dios no te dará? Si aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, dice la Biblia, ¿no nos hará todas las cosas también juntamente con Cristo Jesús? Amén. Si aquel que no mezquinó a su propio Hijo le entregó por nosotros, ¿vos pensás que Dios no te va a dar lo que le estás pidiendo? Siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Amén. Señor, te pido por fulana o te pido tal cosa, si es tu voluntad. Si es la voluntad de Dios, vas a recibir. Si no es la voluntad de Dios, te está librando de un dolor de cabeza. Amén. Te está sacando quizá, no sé, pero Dios te prueba. El reino dice, el reino de Dios viene y avanza siempre cuando un pecador viene y se arrepiente y se entrega al Señor, sean amigos, parientes, etcétera, hermanos, tíos, lo que fuese. En Romanos 10, si me quieren acompañar, Romanos capítulo 10, versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es por salvación. El apóstol Pablo acá oraba por el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que era el pueblo de Dios? Un pueblo rebelde, ¿no es cierto? Que el propio pueblo de Dios le negó a Jesús. El propio pueblo de Dios. Pero Pablo persistía en oración. Él anhelaba en su corazón que todo Israel pueda ser salvo, acá dice, ¿no es cierto? Amén. Mi oración a Dios por Israel es para salvación, decía. Tenemos que orar
por aquellos que no le han conocido a Dios todavía. Hay muchas personas que no le han conocido a Dios todavía, que no han tenido la oportunidad que nosotros tenemos. Hay muchos allá afuera que están perdidos. Segundo lugar, el reino de Dios viene por la santificación de las almas. El reino no solamente avanza cuando las almas se convierten y son agregadas al reino de Dios, sino que avanza cuando yo me someto cada día al señorío del Señor Jesús. Yo estoy orando, venga tu reino y tu gobierno y el control se haga, obvio, primeramente en mi vida, ¿no es cierto? Amén. Primero, dijimos que cuando oramos para que el reino de Dios se establezca, es para que las almas se conviertan a Cristo. Segundo, es para que haya santificación en las almas. Pero primero, la santificación tiene que empezar en mi vida. Primero, yo soy el que tengo que santificarme. Tengo que empezar a cambiar. Si antes yo me drogaba, ¿qué tengo que hacer? No tengo que drogarme más. ¿Es así o no? Amén. Si antes me iba a la bailanta, no tengo que irme más a la bailanta. Porque, ¿qué somos nosotros? ¿Hijos de luz o de las tinieblas? Luz. Imagínense ustedes, estábamos hablando con los jóvenes ayer. No sé con quién joven estábamos hablando ahí. Imagínate, con Ale creo que era. Imagínate ahí, hoy venía el culto, termina todo el culto y te va a la estudiantina. Contento, ahí total, nadie te ve, ¿no es cierto? Solamente Dios. Y justo ahí Canal 2 ahí te firma ahí. Ah, che, te vi a la estudiantina. Ay. Qué desastre, ¿no es cierto? Imagínate, y encima una TV pública. Ahí justo te mira el pastor. Mira Nicolaya. Mira cómo se mueve. Mira cómo es. No, primeramente tenemos que santificarnos nosotros. Y nosotros, ¿sabes lo que queremos nosotros en la iglesia? Nosotros primeramente yo primeramente quiero que ella cambie. No, Señor, que fulanita cambie. ¿Y nosotros cuándo vamos a cambiar? Señor, cambiar ese carácter. No, ella tiene un carácter, gracias a Dios, un carácter manso. Señor, cambiarle porque, no sé, estamos ahí orando. Y nosotros seguimos con el carácter viejo. Nos enojamos, gritamos, estamos maldiciendo, le maldecimos a nuestros hijos. Yo no tengo hijos todavía, algún día lo voy a tener. Pero voy, esto que lo otro le decía a tu hijo. Y después tu hijo crece con esa mentalidad de que no sirve. Y entonces se vaya afuera y la sociedad y el mundo le golpea a tu hijo y le destruye, así como la sociedad me destruyó a mí. Mis malas decisiones, ¿por qué? Porque toda la vida me maldecían. Vos no podés, vos sos esto, vos sos aquello. ¿Sabes lo que me decía mi mamá? Vos sos igualito a tu papá, me decía. Mi papá, ¿qué era? Mujeriego, ¿no es cierto? Lastimosamente, no quiero decir esa parte, pero tremendo era. ¿Qué fui yo? Alcohólico. Mi papá era alcohólico. Yo fui alcohólico, drogadicto y muchas cosas más. Peor que mi papá fui. ¿Por qué? Porque en mi casa me maldecía. Si vos le decías a tu pareja, vos sos así, vos le estás lastimando el corazón. Y más porque es una hija de Dios. Y yo tengo que cuidar el corazón de ella, ¿no es cierto? Porque ¿quién es ella? La hija de Dios. ¿Cierto? Entonces tengo que amarle a la hija de Dios, tengo que cuidarle, tengo que cuidar este tesoro que Dios me dio. Esta bendición que Dios me dio, yo tengo que cuidar. Más nosotros los varones que somos brutos muchas veces con las palabras. ¿O soy solamente yo el bruto? Amén. Entonces mi mamá y mi papá me maldecían, mi mamá, vos sos así. Y fui así hasta que le conocí a Cristo. Cuando le conocí a Cristo, ahí cambió totalmente mi vida. Y decían todos aquellos, che, ¿no era aquel fulanito de tal que andaba allá con tal junta? Fíjate, qué tremendo, fíjate cómo cambió. Amén. La gloria para Dios. Hasta mi vecina, el otro día que yo me junté con mi amigo de toda la infancia,
Una vez yo había publicado un estado de la Biblia y ella me dice, se nota la luz que hay en tu vida, la luz de Cristo que hay en tu vida. Hasta ella, Dios me exaltó para la gloria de Él. ¿Por qué? Porque yo quise cambiar. Yo realmente no aguantaba más la vida que llevaba. Ya no aguantaba más. Entonces tomé la decisión. ¿Vos querés que tu familia cambie? Primeramente la santificación empieza por tu vida. Amén. Y después va por la otra persona. Tercer punto dice, cuando hablamos que el reino de Dios venga, estamos hablando del tercer lugar, dice, finalmente dice, lugar que el reino, cuando oramos que el reino se establezca, nosotros también estamos, ¿no es cierto?, llamando a que Jesús venga, ¿no es cierto? Y Jesús nos prometió que Él iba a venir, ¿no es cierto?, amén, por segunda vez en la tierra. ¿Y a quién Jesús iba a venir a buscar por segunda vez? A su iglesia. ¿Y dónde está la iglesia de Cristo en esta noche? Amén. ¿Dónde está la iglesia de Cristo que se está preparando para ir juntamente con Cristo cuando venga a buscar a su iglesia? Amén. Y el tercer punto es pedirle que Él venga pronto. Él prometió que algún día iba a volver. Y si me pueden acompañar en Apocalipsis 22, versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. El apóstol Juan le estaba diciendo, Señor, vení pronto ya. Vení a buscarme, ya quiero irme con vos. ¿Y dónde está la iglesia que está preparada para irse con Cristo? ¿Cuántos están preparados realmente o se están preparando para estar en esa gloria eterna? Amén. Para estar sentados ahí en la mesa con el Cordero. Amén. Para verle a Jesús cara a cara. Yo tengo, mi gran anhelo es verle a Jesús. Mi gran anhelo es conocerle a Moisés, a Abraham. Contame, Abraham, el cerdo del Padre de la fe. Contame cómo hiciste. Quiero conocerlo. Quiero estar cara a cara con Jesús. Quiero conocerle a mi Salvador, el que dio la vida por mí y por vos. Amén. Amén. Así que 3 pasos: redención, santificación y para que Jesús venga pronto, para que venga a buscarnos a nosotros. Ponete en pie en esta noche.